Bien, este es una grabación que estamos haciendo con la intención y el deseo de mostrar lo que la palabra de Dios recoge con relación a la semana 70 que Dios le dio a Daniel, el profeta, cuando oró con este propósito. Esto fue lo que el Señor le dijo a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto aparece recogido en el capítulo 9 de Daniel, verso 24. Se refería entonces a que Daniel estaba inquieto porque él estaba sacando sus cuentas y había llegado a la conclusión de que muy probablemente el tiempo que Dios le había dado a Jeremías, tiempo que consistía en el dominio que el pueblo de Babilonia, con su jefe máximo que era Nabucodonosor, estaría gobernando e imponiendo su autoridad sobre Israel. Entonces, le vino una palabra de Dios a Jeremías, la cual aparece recogida en el capítulo 25 de su libro, entre los versículos 8 y 11, que dice lo siguiente: Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, debido al pecado de Israel y a su desobediencia, y que se había vuelto a los dioses y a los ídolos y todo esto, Dios decide enviar como castigo un cautiverio que duraría 70 años. 70 años que, según la cuenta de Daniel, estarían ya por terminar. Y, y él entonces decide orar a Dios. Y dice la palabra que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel estaba buscando entonces en los libros que, que los libros de historia, pues, y también pues los libros que hacían mención a este tema sobre cuándo habrían comenzado estos 70 años y cuándo estarían a punto de terminar. Entonces, dice el capítulo 25 de Jeremías, para ubicarnos en el cronos, ¿verdad? En el tiempo histórico, vamos a necesitar de algunos datos. Y aquí en la misma palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, encontramos estos datos. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que también, pues dice, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces ya tenemos aquí dos elementos históricos que nos referencian cronológicamente la ubicación del momento en el cual Dios le da la profecía a Jeremías, y esto nos va a permitir entonces a nosotros hacer una línea de tiempo
Vamos a ver entonces acá. Joacim, al cual se refiere el texto anterior, era hijo del rey Josías. Esto aparece en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 34 y 36. Dice que se llamaba Eliaquim y que a la muerte de Josías el pueblo entronizó a Joacás, el tercer hijo de Josías. 3 meses más tarde, el faraón Necao lo encadenó y llevó cautivo, poniendo en su lugar a su hermano mayor Eliaquim, cuyo nombre cambió por el de Joacim. Empezó a reinar alrededor del año 608 a.C., a los 25 años de edad. Joacim obligó a su pueblo a pagar onerosos tributos que enviaba al faraón. Este, hijo de Josías, fue infiel a Yahweh y se lanzó a la idolatría. Jeremías escribió un rollo en el que daba las advertencias y amenazas de Dios, pero el rey al leerlo lo menospreció y rompió arrojándolo al fuego. Tenemos como dato interesante acá que dice que Joacim empezó a reinar en el año 608 a.C. y según leímos, la palabra que Dios le dio a Jeremías vino en el año cuarto de Joacim. Es decir, que si nosotros le restamos estos 4 años al año 608, estaríamos entonces ubicados en el año 604 a.C. Vamos entonces a buscar más datos y vamos a ver qué dice la historia secular acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor es probablemente el gobernante más reconocido de la dinastía caldea de Babilonia y reinó entre el año 604 a.C. y el 562 a.C. O sea, acá vemos que el año en que comenzó a gobernar Nabucodonosor fue el año 604. Y según nos dice lo que habíamos leído en Jeremías 25, la palabra de Dios vino a Jeremías en el año primero de Nabucodonosor, que sería el 604, lo cual coincide con el año cuarto de Joacim, que sería el 604 también. Entonces ya estamos ubicados cronológicamente y vemos acá entonces que el año en que Dios le dio la profecía a Jeremías sería el año 604. De tal manera que 70 años después nos cae en el año 536 a.C., cuando comenzó el primer año de gobierno, según de Ciro, rey de Persia. Es interesante notar que, según la historia, Daniel habría nacido en el año 602 a.C., lo cual quiere decir que en el año 536 Daniel tendría unos 66 años y es el momento en el cual hace la oración a Dios pidiendo instrucción sobre los 70 años de cautiverio de Israel. Entonces, según la palabra de Dios en el libro de Esdras, el profeta Esdras, en el capítulo 1, versículos 1 a 4, nos dice, nos da una idea mucho más poderosa y más clara, más fidedigna acerca de lo que hizo Ciro en su momento. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Yahweh, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Quiere decir entonces que Ciro, en el año 536, fue el primero de todos los reyes extranjeros, en este caso un rey de Persia,
que luego de haber invadido Babilonia y haber derrotado al pueblo babilonio, haber controlado y sometido a esta nación, decide, dice él, que Dios le dijo que debía edificar casa en Jerusalén al Dios Todopoderoso. Y esto es lo que Ciro pretende hacer. Todo el libro de Esdras nos enseña qué fue lo que padeció, cuánto padeció el pueblo de Israel para reconstruir el templo. Entonces, en este punto vamos a leer qué es lo que dice la historia acerca de Ciro. Ciro el Grande fue un rey aqueménida de Persia y el fundador del imperio persa aqueménida. Tras vencer a Astiages, último rey medo, y extender su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Sus conquistas se extendieron sobre Media, Lidia y Babilonia, desde el mar Mediterráneo hasta la cordillera del Hindu Kush, con lo cual creó el mayor imperio conocido hasta ese momento. Este duró más de 200 años, hasta su conquista final por Alejandro Magno en el 332 a.C. Así pues que Ciro comenzó entonces a gobernar, como vimos acá en el 536, ¿verdad? Y es Ciro quien da la orden de que se reconstruya la casa de Dios que está en Jerusalén. Ahora, entre la orden que da Ciro y el comienzo de la construcción del templo ocurren aproximadamente unos 80 años. No comenzó inmediatamente, sino que arrancó en el 444 a.C. Como digo, unos 80 años después del 536, que fue cuando Ciro dio la orden de de reconstruir el templo. En el libro de Esdras nos da muy claramente el momento que estas cosas ocurren y nos encontramos nosotros que en el capítulo 5 del libro de Esdras se habla de la reedificación del templo y cómo y nos da una orientación en el capítulo 4 de cómo había adversarios que querían detener la obra. Bien, en la palabra de Dios, en el capítulo 9 de Daniel, nosotros vamos a encontrar que Daniel habla acerca de esto, ¿no? De la reconstrucción del templo. Y acá vamos a ver en el capítulo 9 de Daniel una indicación muy interesante sobre el momento histórico que está viviendo Israel para ese instante, ¿no? Estamos hablando del momento de la oración que Daniel hace pidiéndole a Dios orientación sobre los 70 años. Y es a partir del verso, vamos a ver, del verso 24, ¿no? Que leímos al comienzo, que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Luego dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, y la orden fue dada por Ciro en el 536, pero realmente se llevó a efecto en el 444. Ya no estaba mandando Ciro, sino estaba gobernando Darío en el territorio ocupado por los medo-persas. Entonces, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, es decir, estamos hablando del año 444, como aparece allí, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
Y en este tiempo, dice, en el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, ¿por qué son tiempos angustiosos? Bueno, porque Israel tenía adversarios. Dice el capítulo 4 de Esdras: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zarababel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Yahweh, Elohe de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Ve? Interesante el dato que da acá Esdras. Quien mandó a reconstruir la casa de Israel fue el rey Ciro, pero en este momento ya no estamos en esta situación. Entonces, este grupo se levantó en contra de los que estaban construyendo o tratando de reconstruir el templo y estuvieron haciendo confrontación, estuvieron haciendo o tratando de que cesaran en su objetivo de reedificar el templo. Por eso dice la palabra de Dios que fueron tiempos angustiosos para ellos. Al final del capítulo 5, nos vamos a encontrar acá que estamos en momentos en que los que se oponían a la construcción del templo se enfrentan a los que lo están construyendo. En el verso 13 dice que en el año primero de Ciro, del capítulo 5, perdón, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir cuál es la voluntad del rey sobre este asunto. Comienza el capítulo 6 diciendo: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, del mismo rey Ciro, dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Entonces, dice más adelante: ahora pues, Tatanai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Estos eran los enemigos que se oponían a la reconstrucción del templo. El gobernante Darío da la orden: alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos. Entonces dice: dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios
en su lugar. Bueno, así fue el tiempo en el cual estuvo Israel tratando de reedificar el templo. Por eso le dice entonces Dios a Daniel que será reedificada esta casa en tiempos de angustia. Capítulo 9, versículo 25. Luego dice, siguiendo sobre la lectura de Daniel 9, ahora en el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces tenemos aquí en pantalla la salida de la orden en el año 444 a.C. en el gobierno de Darío, como vimos en el capítulo. Entonces la salida de la orden fue en el año 444 a.C. Y el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel nos dice que después de dar la orden de edificar Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe, el espacio de tiempo que hay entre el momento de dar la orden de edificar Jerusalén hasta la llegada del Señor Yeshua, o sea, el Mesías príncipe, dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué dice 7 semanas y 62 semanas? ¿Por qué no dijo de una vez 69 semanas? Tiene que ser porque al momento de las 7 semanas ocurre un evento que es de importancia, de singular importancia. Y este evento, pues aunque no lo menciona en la Sagrada Escritura cuál es, nosotros hemos deducido lo siguiente. Las primeras 7 semanas corresponden a 40 años, perdón, a 49 años, corresponden a 49 años. Y eso es precisamente el tiempo necesario para declarar año de jubileo. Es decir, al momento de dar la orden se comienzan a contar 7 semanas. Al finalizar las 7 semanas ya sería el año 50. Y el año 50 es el año de jubileo, es el año de restitución. Es el momento cuando todo aquello que fue vendido, todo aquello que fue cedido, es posible ser recuperado pagando la cantidad que pide el vendedor. Es decir, todo el que había comprado una propiedad estaba obligado a devolverla previo una compensación justa al cumplirse el año de jubileo, que era el año 50. Entonces, Dios estableció, entiendo yo, que al finalizar estas 7 semanas en el año 50, comenzaría entonces a contarse el tiempo en el cual había dicho Dios que se terminaría con aquello que le impedía recuperar lo que era de él, lo que le era de su propiedad, pero que había sido entregado a Satanás. Y esto que se iba a poner fin, como ya leímos en el versículo 24, es el pecado, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto ocurriría en el año 0, cuando sería el nacimiento del Señor, pero habría que esperar a su muerte y su resurrección, que ocurriría en el año 33-34. Entonces, a partir del año 50, que son las 7 semanas, se comenzaron a contar las 62 semanas para restaurar todas las cosas. En el transcurso de las 62 semanas nació el Señor, al final, casi al final del periodo, en el año 0, pero luego a partir de allí se contaron entonces 33-34 años que corresponden al momento en que Él muere y asciende. ¿Por qué aparece acá el año 39 después de Cristo? Esto es como consecuencia, vino como consecuencia del error
en el calendario que cometió Dionisio, eh, eh, instruido en aquel momento por Gregorio para elaborar un nuevo calendario, Dionisio cometió un error que fue dejar fuera el año cero, porque en aquel tiempo el cero no se conocía bien todavía como un valor numérico. Él colocó el año -1 y luego arrancó en el año 1, olvidándose del año cero. Y el año cero es absolutamente necesario. Y también dejó fuera con los 4 años del gobierno de Augusto, con lo cual estaríamos en alrededor de 5 años y quizás 6 por algún desajuste allí, ¿no? Entonces, si estamos entre 5 y 6 años del error, estaríamos entonces en el 33-34, el tiempo para el tiempo real, en un momento real, 33-34, para terminar con el pecado y traer al santo de los santos. En ese momento histórico estamos acá, ¿verdad? Quiere decir que han transcurrido entonces 7 semanas desde el 444 para el año de jubileo y luego 62 semanas para poner fin a la iniquidad y al pecado y todo esto. Entonces ahí estamos en ese momento histórico del cual le habló el ángel Gabriel a Daniel. Y lo importante de todo esto es la coincidencia de las fechas. El Cairo de Dios se ajusta al crono del planeta. No hay ningún desfase en ello, con lo cual nos está hablando del fiel cumplimiento de la profecía. Entonces dice el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana, ya no queda otra semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hemos hablado de 7 semanas y 62 semanas, con lo cual llegamos a 69, pero el ángel le había dicho que eran 70 semanas. Quiere decir que está quedando una semana. Esta semana es la que habla acá. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la semana final de toda la semana. Pero ¿qué es lo que dice? Dice que en esa semana va a confirmar el pacto con muchos. ¿A qué se refiere esto? Exactamente. Bueno, para poder entender esto, deberíamos irnos al capítulo 11 del mismo libro de Daniel. Capítulo 11 del mismo libro de Daniel, el cual nos habla de los reyes del norte y del sur. Acá, en este capítulo 11, hay una temporada muy larga en la historia, en la historia de la humanidad, en el cronos del planeta y también en el Cairo de Dios. Una temporada larga, y aquí vamos a encontrar una serie de eventos que son relatados, pero sin darnos cuenta nos vamos a estar transportando en el tiempo, yendo y viniendo, lo cual sucede a veces en las cosas que encontramos en la palabra de Dios porque está el lenguaje de doble referencia. Bien, ¿a qué se refiere esto precisamente entonces? En el capítulo 11, verso 32, versículo 32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso dice el capítulo 11, verso 32, y habíamos leído en el capítulo 9, verso 27, que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí vamos tratando de explicar lo que significa esto. Este hombre
del cual nos habla acá el capítulo 9:27, es aquel que el 26 dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Acá también está ocurriendo una traslación en el tiempo. El tiempo acá no es una matriz fijada, sino que es posible desplazarse en el tiempo. Voy a tratar de explicar esto, qué es lo que significa. Lo que nos está contando en el capítulo 9 de Daniel, nos está diciendo que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿verdad? Esto está ocurriendo en la semana 69. Justo en la semana 69 está ocurriendo esto. Se le quita la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, porque no es él quien pone su vida, sino que se la arrebatan, como todos nosotros sabemos, pues los gentiles romanos le arrebataron la vida al Señor. Entonces dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Este es una figura del hombre de maldad, el hijo de perdición, del anticristo. Este está refiriendo acá al general romano Tito, quien invadió Jerusalén en el año 70 para controlar y dominar una rebelión que había en Jerusalén, que quería quitarse el yugo romano encima, y fue enviado Tito a Jerusalén para controlarlo, y luego de sitiarlos, él por mucho tiempo ya no tenía manera de tener alimentos porque había cerrado las puertas, es decir, le impidió a Israel comercializar, así que ellos se consumieron los alimentos que tenían dentro de la ciudad, y comenzó una etapa de pánico, y en esa etapa de pánico era la que se iba a basar Tito para doblegarlos. Pero ellos entonces se refugiaron dentro del templo, el pueblo se refugió adentro del templo pensando que quizás Tito no iba a violentar el templo porque era el templo de Dios. Sin embargo, Tito, animado por sus generales, derribó los muros, entró al templo, causó una gran masacre dentro del templo, y se permitió hacer cosas terribles en el templo, violando la santidad que allí había habido por muchos años. Debería ser el momento ya. Esta situación era el fin de todas las cosas, y aquí el Señor, luego de resucitar, porque ya el Señor ya el año 70, había muerto en el 33, 34, ya él había resucitado, ya era el momento para llevarse a su pueblo, arrebatar a su pueblo y llevárselo hasta hasta las habitaciones celestiales preparadas para él. Pero no lo hizo, y la razón por la que no lo hizo es porque el pueblo de Israel nunca creyó que Yeshua era el Mesías. Y como a partir de la muerte y la resurrección la salvación es por fe, si ellos no habían creído en él, no podían ser salvos. Esto detuvo el arrebatamiento en ese momento y abrió un plazo a esperar a que Israel creyera. Por eso el Señor les dijo a ellos, justo antes de morir, en el año 33, le dijo, 33, 34, le dijo que él no volvería a beber del vino nuevamente con ellos, no volvería a beber el producto de la uva nuevamente con ellos, sino hasta que ellos dijeran Baruch Haba Beshem Adonai, es decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él estaba esperando el Señor ese momento glorioso en que su pueblo reconociera que Él era el verdadero enviado de Dios, Él era el Mesías, el escogido de Dios, y el esfuerzo del Señor durante todo su tiempo que estuvo en la tierra fue para que ellos reconocieran que Él era el Mesías, y asimismo pues Él se los hizo saber a ellos de que la voluntad del Padre era que Israel reconociera que Él era el Dios Todopoderoso. Ahora, Israel no creyó. Esto abrió las puertas
para que se estableciera un plazo, un lapso de espera hasta que Israel crea. Dios está esperando que Israel crea, pero en ese plazo que ya lleva 2000 años, se le abrió la oportunidad a los gentiles para que entraran al lugar donde Dios le había, el lugar que Dios había preparado primero para Israel, pero que ahora era abierto a los gentiles. Zacarías nos habla del momento cuando Israel creerá. Israel nos dice que en ese momento Israel llorará. Esto lo encontramos en el capítulo 12, versículo 10, cuando dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí, y todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Luego comienza el capítulo 13 diciendo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cuando ellos crean y digan Baruch haba Beshem Adonai, en ese momento todos sus pecados serán perdonados. Dice el verso 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, el lavamiento de los pecados que ellos habían tenido. Esa fue la razón por la cual el Señor vino en el año 0, para lavar los pecados de Jerusalén y llevarlos a los aposentos celestiales, cosa que no se cumplió y se está cumpliendo pues precisamente en este momento. Entonces, como no se pudo cerrar el ciclo en el año 33, 34, no se pudo cerrar el ciclo de salvación de Israel, se abrió este lapso de 2000 y tantos años, y Dios ha permitido entonces que otro pueblo que no sea Israel, ahora un pueblo de los gentiles, entre por fe y sea salvo. Entonces, como aquel anticristo que fue Tito, como en aquel momento que Israel no creyó, aquel tipo de anticristo no pudo funcionar. Para este final de los tiempos habrá otro anticristo, pero como en aquel momento el anticristo era solo para Israel, porque la salvación era solo para Israel en aquel momento, pero ahora la salvación se ha extendido al mundo entero porque Dios abrió el tiempo de la gracia. Entonces ahora habrá un anticristo que cubrirá el mundo entero y hará lo mismo que hizo aquel anticristo, pero aumentado para el mundo entero. Entonces, habíamos quedado que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y es porque en el 32, dado que el anticristo es un hombre conversador y les hará propuestas a ellos, dice que habrá algunos dentro del pueblo de Israel que abandonarán el pacto de Yahweh y se irán con este hijo de Satanás por las ofertas que les dará. Entonces dice que los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Estoy leyendo el capítulo 11 de Daniel, versículo 34. Vamos a leer a partir del versículo 36. Dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, o sea, de Yahweh, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Aquí Dios está escrito con minúscula, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, que es Satanás, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno, que es Satanás, se hará de las fortalezas más inexpugnables
y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Este es el pacto del cual dice Daniel 9:27, que hará este anticristo está hablando con los gente del pueblo de Israel que abandonará el pacto con Yahweh. Entonces, esta porción del 36 al 39 se refiere al gobierno de este anticristo sobre la tierra al final de los tiempos. Después de confirmar el pacto con ellos durante esa semana de 7 años, que la última semana, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, que es Satanás, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es Satanás. Antíoco Epífanes Filópator fue un tipo de anticristo que gobernó sobre Israel. Y Tito tenía la tipología de Antíoco Epífanes Filópator. Y el último anticristo, el de este tiempo, tendrá también esa misma tipología. Hará las mismas barbaridades que hizo Antíoco Epífanes Filópator, que vamos a ver acá cuáles hizo. Dice Antíoco fue primero al templo en Jerusalén y puso una estatua del dios griego Júpiter, Olimpo, en el lugar santísimo. Bueno, una abominación, ¿no? Esta es la abominación desoladora que en su momento hizo Antíoco Epífanes. Sobre el altar de sacrificio en el patio del templo, forzó a los sacerdotes a sacrificar carne de cerdo, que era abominación para el pueblo de Israel, y era más abominación porque se la estaban sacrificando a los dioses paganos, como era Júpiter, ¿no? Cualquiera que fuera visto en Jerusalén practicando cualquier otra forma de religión que no fuera la de Antíoco era sentenciado a muerte inmediata. Donde quiera que encontraran libros de la Biblia eran destruidos, así como las mismas personas que los poseían. Con el fin de asegurarse que los judíos no volvieran a su religión, Antíoco ordenó una fortaleza masiva para que fuera construida justo al sur del templo. Esta imponente ciudadela le dio a las fuerzas de Antíoco la capacidad de ver todo lo que sucedía en el área del templo. Bueno, cosas como esta necesariamente van a pasar, pero amplificadas a nivel mundial. Habría necesidad de chequear y constatar si realmente se va a construir un templo en este tiempo en Jerusalén, pero pareciera pues que sí. Ahora, vamos entonces con esta línea de tiempo, ya finalizando. Encontramos en esta tercera línea de tiempo el inicio de la semana 70, no tenemos una fecha, pues, pero presumimos que ya estamos iniciando la semana 70 en este momento en que el virus del corona pues ha tocado el mundo entero, pues, y el mundo entero está en este momento pasando por la situación en la que está. Dice, entonces, una vez iniciada la semana 70, dice Daniel 9:27a, que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Luego nos dice el mismo Daniel en el capítulo 12, versículo 11, que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, que es a la mitad de la semana, hasta la colocación de la abominación desoladora, que nosotros entendemos que será una estatua de Baphomet, que será colocada en el futuro templo, o no sé en qué lugar importante ha de ser colocada en este momento en la tierra de Jerusalén, pero se debería construir un templo. Sería colocada una estatua de Baphomet seguramente. Dice, habrá 1290 días. 1290 días. Ahora, no he mencionado lo que está en la parte de abajo del gráfico, que son las 2300 tardes y mañana. Eso aparece en el capítulo 8, verso 14. Acá también encontramos un momento histórico del tiempo, del fin. A ver, vamos a leer acá a partir de el verso 11. Verso 10 dice, hablando del cuerno que se engrandece, que es el anticristo, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo
y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Acá entiendo yo que se está refiriendo a los principalísimos del pueblo de Israel, ¿no? Las estrellas. Las estrellas son los principalísimos, es decir, no sé, su presidente, su primer ministro, probablemente las sacerdotes del nuevo templo, si está construido, podrían estar acá colocados como las estrellas. Bueno, eso los serán asesinados, serán puestos presos, serán arrasados, quitados, tal como sucedió con Tito, tal como sucedió con Antíoco Epífanes. Entonces dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él, es decir, por este cuerno, fue quitado el continuo sacrificio. Entonces, lo que nos está contando acá en los versos 8, 9 es lo que ocurre en la primera mitad de la semana. En la primera mitad de la semana es cuando este hombre, anticristo, demuestra su poder en la tierra. Demuestra su poder en la tierra es cuando ataca a las estrellas de los cielos. Uh-huh. Dice que el verso 9 dice que este cuerno creció mucho al sur, es decir, tomando poder en las tierras del sur y se enfiló hacia la tierra gloriosa. Quiere decir entonces que este cuerno comenzó su acción en las tierras del norte, alrededor de Israel, en las tierras del norte. Se fue hacia el sur y se enfocó en Jerusalén, en Israel, que es la tierra gloriosa. El verso 11 dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y entonces en ese momento es cuando es quitado el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, dice el verso 13, oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La está preguntando cuánto tiempo va a seguir durando esta semana que ha hecho cosas tan abominables. Entonces se le respondió diciendo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego de estas 2300 tardes y mañana, el santuario será purificado. En consecuencia, el tiempo total que va a durar esta semana no son exactamente 7 años, sino son 2300 tardes y mañana que corresponden a 6 años con 110 días. Es decir, 6 años con casi 4 meses. 6 años con 110 días. Entonces tenemos que de estos 6 años con 110 días, que es el total, el versículo 11 del capítulo 12 de Daniel nos dice que en 1290 días, capítulo 12, versículo 11, el tiempo que habrá desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, es decir, cuando se ha colocado la estatua, presumimos que de Baphomet, habrán transcurrido 1290 días. Luego dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, 45 días después de la colocación de la estatua, será el final de todo. Dice, bienaventurado el que espere. Entonces habrán pasado 1335 días. Quiere entonces esto decir que al lapso que hay desde el tiempo total, pues que son 2300 tardes y mañanas, habría que restarle el tiempo que nos dice el versículo 12, que son 1335 días. Quiere decir entonces que la primera parte durará 965 días, que si lo dividimos entre 365 nos da 2,64 años. Es decir, son 2 años con 235 días. 2 años con 235 días dura la primera mitad y luego el resto, para completar las 2300 tardes y mañanas, se corresponden con 1335 días. En este momento finaliza la semana 70
y es cuando regresa el Señor. Al final de todo esto aparece el Señor en las nubes, es cuando se comienza a cumplir, es cuando se va a empezar a desatar la ira de Dios, y cuando regrese el Señor y suban los santos a su encuentro con Él, serán introducidos en los aposentos altos, guardados por un tiempo mientras se desata la ira de Dios. Esta es la semana 70. Espero esta información les sirva a todos ustedes para tener un análisis y una evaluación precisa y correcta de las cosas que han de venir. Dios te bendiga, soy Raúl Domínguez y esto es La Última Trompeta.